En marzo de 2024, un dron comercial sobrevolando las montañas de Ayacucho captó algo que desafía toda explicación lógica. En las imágenes, figuras humanas se movían dentro de una montaña completamente sellada. Pero lo más perturbador no es lo que se vio ese día, sino lo que esas imágenes revelaron sobre un grupo de 7 personas que desaparecieron en ese mismo lugar hace 22 años. Esta es la historia de la expedición Huamanga, un equipo de geólogos y documentalistas que entró a la cordillera en busca de cavernas incas y nunca regresó. Y esta es la historia de cómo la tecnología moderna finalmente respondió preguntas que atormentaron a familias enteras durante más de 2 décadas. El Perú es un país construido sobre secretos antiguos. Sus montañas guardan civilizaciones enteras bajo capas de roca y tiempo. Pero algunas montañas guardan algo más, algo que no debería estar ahí. Algo que se mueve en la oscuridad, esperando ser encontrado. Y cuando un piloto de dron llamado Marco Villarreal revisó las imágenes de su vuelo rutinario sobre el cerro Rasuhuilca, en la provincia de Huamanga, descubrió que algunas verdades nunca deberían salir a la luz. Las imágenes son claras, demasiado claras. En el minuto 4 con 32 segundos de grabación, la cámara del dron enfoca una pared de roca vertical a 3.200 metros de altura. No hay entradas visibles. No hay grietas lo suficientemente grandes para que pase un ser humano. Y sin embargo, ahí están. 3 siluetas moviéndose detrás de la roca, como si la montaña fuera translúcida. Como si la piedra fuera solo una ilusión. Los movimientos son lentos, deliberados. Una figura levanta lo que parece ser un brazo. Otra se desplaza lateralmente. La tercera permanece inmóvil, observando. Marco Villarreal no es un hombre supersticioso. Lleva 8 años operando drones para empresas mineras y de topografía. Ha sobrevolado cada rincón de los Andes centrales. Conoce las formaciones rocosas, los juegos de luz y sombra, las ilusiones ópticas que crea el sol sobre la piedra. Pero esto era diferente. Esto se movía. Y cuando amplió la imagen en su computadora portátil, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque las figuras no solo se movían, parecían estar buscando algo o a alguien. 22 años antes, en abril de 2002, un equipo de 7 personas había partido desde la ciudad de Ayacucho con un objetivo ambicioso: documentar y mapear un sistema de cavernas que, según leyendas locales, conectaba templos incas subterráneos desde Vilcashuamán hasta Huamanga. El equipo estaba liderado por el geólogo argentino Diego Mercado, un hombre de 43 años con una obsesión casi enfermiza por la arqueología andina. Lo acompañaban su asistente de investigación, Paula Montesinos, una joven peruana de 28 años, graduada en antropología, 2 documentalistas españoles, Javier Ruiz y Carmen Solís, ambos en sus 30, y 3 guías locales de la comunidad de Quinua, Sebastián Quispe, Mauro Guamán y Rosa Caguana. Llevaban provisiones para 3 semanas, equipo de espeleología profesional, cámaras de video analógicas, mapas topográficos detallados y una confianza absoluta en que regresarían con un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la ingeniería inca. Ninguno de ellos volvió. Cuando su equipo dejó de reportarse el día 14 de su expedición, las autoridades iniciaron una búsqueda que se extendió por 6 semanas. Se rastrearon valles, quebradas, cuevas conocidas. Se interrogó a pobladores. Se revisaron todos los puntos de acceso a la cordillera. No se encontró absolutamente nada, ni cuerpos, ni equipo, ni rastro de que 7 personas hubieran existido alguna vez en esas montañas.
Si te intriga esta historia y quieres descubrir qué revelan realmente esas imágenes del dron, suscríbete al canal ahora, porque lo que está a punto de revelarse es mucho más extraño de lo que cualquier investigador pudo imaginar. El Cerro Rasu-Wilca no es una montaña cualquiera en la geografía ayacuchana. Para las comunidades quechuas de la zona es un apú, un espíritu guardián de la montaña. Pero no es un guardián benévolo, es un lugar donde los ancianos advierten a los jóvenes que no deben acercarse después del ocaso. Es un lugar donde los pastores reportan luces extrañas que emergen de las rocas. Es un lugar donde, según cuentan, la gente desaparece. Y no desde hace 22 años, desde hace siglos. En los archivos parroquiales de Huamanga, hay registros que datan de 1683, donde se menciona la desaparición de un grupo de frailes franciscanos que habían ido al Rasu-Wilca en busca de un antiguo adoratorio inca para destruirlo. Nunca regresaron. En 1891, un ingeniero británico llamado Thomas Whitmore documentó en su diario de viaje que sus guías indígenas se negaron rotundamente a acercarse a la montaña, alegando que los que entran no salen, y los que salen no son los mismos. En 1957, 3 estudiantes de la Universidad de Huamanga organizaron una expedición de fin de semana al Rasu-Wilca. Solo 2 regresaron, ambos en estado de shock, incapaces de explicar qué le había sucedido a su compañero. Repetían una y otra vez, la montaña se lo tragó. Pero en 2002, Diego Mercado no creía en supersticiones. Creía en la ciencia, creía en las formaciones geológicas, en la erosión, en las cavernas naturales moldeadas por millones de años de actividad tectónica. Y creía que el Rasu-Wilca ocultaba algo extraordinario, un complejo subterráneo inca que podría rivalizar con Machu Picchu en importancia histórica. Sus cálculos matemáticos, basados en mapas coloniales y mediciones de radar de penetración terrestre, sugerían que bajo la montaña existía una red de túneles de al menos 15 kilómetros de extensión, y estaba dispuesto a demostrarlo. El equipo partió un lunes gris de abril. La última fotografía que se tiene de ellos fue tomada por un vendedor ambulante en la plaza de Quinua. 7 personas sonrientes, cargadas de mochilas y equipo. Diego Mercado con su característico sombrero de expedición. Paula Montesinos revisando un mapa. Javier Ruiz ajustando su cámara. Carmen Solís bebiendo de una cantimplora. Los 3 guías locales en segundo plano, serios, como si supieran algo que los demás ignoraban. Esa imagen se convertiría en un ícono del misterio, porque fue la última vez que alguien los vio con vida. Durante los primeros 3 días, Mercado envió reportes diarios vía radio a su contacto en Ayacucho, el profesor Augusto Ramírez de la universidad local. Los mensajes eran técnicos, optimistas. Primer día: hemos establecido campamento base al pie del Rasu-Wilca. Mañana comenzamos ascenso. Segundo día: identificamos 3 posibles entradas a nivel medio de la montaña. Acceso complicado pero factible. Tercer día: encontramos algo. Es más grande de lo que pensábamos. Mañana entramos. El cuarto día no hubo reporte, ni el quinto, ni el sexto. El profesor Ramírez esperó una semana completa antes de alertar a las autoridades, asumiendo que problemas técnicos con el equipo de radio eran la causa del silencio. Pero cuando llegó la segunda semana sin noticias, supo que algo estaba terriblemente mal. La operación de búsqueda y rescate que se desplegó fue una de las más grandes en la historia de Ayacucho. Participaron efectivos de la Policía Nacional, militares de la base de Huamanga, voluntarios de comunidades aledañas y especialistas en montañismo de Lima. Helicópteros sobrevolaron la zona durante días. Equipos a pie recorrieron cada sendero, cada quebrada, cada cueva conocida en un radio de 30 kilómetros.
Se interrogó a todos los pobladores de Quinua y comunidades vecinas. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Era como si 7 personas se hubieran evaporado en el aire delgado de los Andes. Pero hubo un hallazgo, pequeño, perturbador, inexplicable. A 2 kilómetros del Rasu Wilca, en una quebrada conocida como Yuracmayo, un grupo de rescatistas encontró una mochila. Estaba cuidadosamente colocada sobre una roca plana, como si alguien la hubiera dejado ahí de manera deliberada. Pertenecía a Paula Montesinos. Dentro había su documentación personal, un cuaderno de campo con anotaciones hasta el 3er día de expedición, una cámara fotográfica con el rollo sin revelar y algo extraño, una piedra pulida con inscripciones en quechua antiguo que nadie del equipo había mencionado llevar. La piedra tenía grabada una frase que traducida decía: «Los que buscan la casa de los ancestros deben pagar el precio de entrar». Las fotografías del rollo revelado mostraban imágenes estándar de expedición. El equipo montando carpas, vistas panorámicas de la cordillera, primeros planos de formaciones rocosas. Pero las últimas 3 fotografías eran diferentes. Mostraban la entrada a una caverna. No era una entrada natural, era claramente artificial. Bloques de piedra perfectamente tallados formaban un dintel trapezial, el estilo arquitectónico característico de los incas. Y en el umbral de esa entrada, apenas visible en la penumbra, había algo escrito con lo que parecía ser carbón o pintura negra. Las letras eran irregulares, temblorosas, como escritas con prisa o miedo. Decían: «No entren». Esa advertencia no estaba ahí cuando tomaron las primeras fotografías de la entrada. Alguien la había escrito después, alguien del equipo. ¿Pero por qué? ¿Y qué vieron dentro que los hizo escribir esa advertencia? ¿Y por qué entraron de todas formas? El investigador principal del caso fue el capitán Héctor Palacios, un oficial de la Policía Nacional con 20 años de experiencia en operaciones de montaña. Palacios era un hombre metódico, escéptico, poco dado a especulaciones, pero incluso él admitió en su informe final que había elementos del caso que desafiaban explicación racional. La mochila dejada deliberadamente lejos del último punto conocido del equipo. La piedra con inscripciones que nadie podía explicar de dónde había salido. La advertencia escrita en la entrada de la caverna. Y sobre todo, la completa ausencia de cualquier otro rastro. Palacios organizó una expedición a la entrada fotografiada. Tardaron 2 días en localizarla, siguiendo las referencias visuales de las imágenes. Cuando finalmente la encontraron, la entrada estaba sellada, no con el paso del tiempo o derrumbes naturales, sellada intencionalmente. Alguien había colocado rocas de gran tamaño, bloqueando completamente el acceso, y luego había cubierto todo con tierra y vegetación, haciéndola prácticamente invisible. El trabajo había requerido esfuerzo considerable, no era algo que pudiera hacer una sola persona en pocas horas. Palacios ordenó despejar la entrada. Les tomó 6 horas de trabajo duro, y cuando finalmente pudieron ver dentro, lo que encontraron los dejó helados. El túnel descendía en un ángulo pronunciado hacia las entrañas de la montaña. Las paredes eran de roca sólida, pero con marcas de herramientas. No herramientas modernas, herramientas de piedra. El túnel había sido excavado a mano, probablemente hacía siglos, y en las paredes había pictogramas, imágenes de figuras humanas entrando a la montaña, imágenes de figuras humanas transformándose, imágenes de algo que los antropólogos que acompañaban la expedición describieron como entidades no humanas emergiendo de la piedra. Palacios y su equipo descendieron 30 metros. La temperatura bajó drásticamente. El aire se volvió denso, húmedo,
con un olor metálico que irritaba la garganta. Las linternas iluminaban un espacio cada vez más amplio, y entonces llegaron a una cámara. Una sala circular de aproximadamente 15 metros de diámetro, con el techo perdido en la oscuridad superior. En el centro de la sala había 7 piedras verticales dispuestas en círculo, y sobre cada piedra, grabado con precisión milimétrica, estaba el nombre de cada miembro de la expedición Huamanga: Diego Mercado, Paula Montesinos, Javier Ruiz, Carmen Solís, Sebastián Quispe, Mauro Huamán, Rosa Caguana. Los nombres estaban escritos en español moderno, no en quechua antiguo, no con la grafía de hace siglos, en español contemporáneo, con la misma caligrafía que usaban en sus cuadernos de campo. Era imposible. Esas piedras habían estado ahí por generaciones, tal vez siglos, cubiertas de musgo y erosión. Y sin embargo, los nombres eran recientes, como si el tiempo dentro de esa montaña no siguiera las mismas reglas que el tiempo afuera. El capitán Palacios ordenó retirada inmediata. Selló de nuevo la entrada, esta vez con explosivos controlados que hicieron colapsar parte del túnel. En su informe oficial escribió: área geológicamente inestable, riesgo de derrumbe extremo, búsqueda suspendida por seguridad del personal. Pero en su informe personal, el que solo sus superiores leyeron, escribió algo diferente. Hay cosas en esa montaña que no son de este mundo. Los nombres grabados, el aire que te hace sentir observado, las voces que escuchamos cuando estábamos a punto de salir, no eran ecos, eran susurros y decían nuestros nombres. Durante 22 años, el caso de la expedición Huamanga permaneció oficialmente sin resolver. Las familias de los desaparecidos organizaron búsquedas privadas que no encontraron nada. Se escribieron artículos en periódicos regionales. Se hicieron documentales locales de bajo presupuesto. Algunos calificaban la desaparición como un accidente trágico en una zona de alta peligrosidad. Otros sugerían que el equipo había sido víctima de actividad criminal, posiblemente relacionada con narcotráfico o minería ilegal. Y otros, los menos escuchados pero más persistentes, hablaban de lo que las comunidades quechuas siempre habían sabido: el Rasuhuilca toma lo que quiere y rara vez lo devuelve. Entre esos creyentes estaba Lucía Montesinos, hermana menor de Paula. Tenía 18 años cuando su hermana desapareció. Pasó las siguientes 2 décadas intentando obtener respuestas. Visitó cada autoridad imaginable. Contrató investigadores privados que tomaron su dinero y no entregaron resultados. Viajó a Ayacucho cada año en el aniversario de la desaparición, subiendo hasta donde los guías aceptaban llevarla, dejando flores y fotografías en las faldas del Rasuhuilca. Los pobladores locales la conocían. Algunos la compadecían. Otros la evitaban, convencidos de que su insistencia en buscar a los muertos solo traería más desgracias. En 2024, Lucía tenía 40 años. Trabajaba como profesora de historia en Lima. Nunca se había casado, nunca había dejado de buscar. Y cuando su teléfono sonó una tarde de marzo con un número desconocido de Ayacucho, algo dentro de ella supo que después de 22 años, finalmente tendría respuestas. Marco Villarreal no sabía qué hacer con las imágenes. Durante 3 días las guardó en su disco duro, revisándolas una y otra vez, ampliando cada fotograma, ajustando contraste y brillo, buscando alguna explicación racional. Ilusión óptica, reflejo de luz, algún fenómeno atmosférico que pudiera justificar lo que veía. Pero mientras más las estudiaba, más claro quedaba. Había figuras moviéndose dentro de esa montaña, y no eran sombras, eran cuerpos, cuerpos humanos. Villarreal conocía la historia de la expedición Huamanga. Todo el mundo en Ayacucho la conocía.
Era parte del folclore local, una de esas leyendas urbanas que se cuentan en reuniones familiares y que nadie realmente sabe si creer. Pero cuando correlacionó las coordenadas GPS de su vuelo de dron con mapas antiguos de la zona, confirmó que estaba sobrevolando exactamente el cerro Rasuwilka, el mismo lugar donde habían desaparecido 7 personas 22 años atrás. Y las figuras que su dron había captado estaban moviéndose a una altura y ubicación donde no debería haber espacio interior en la montaña, donde la roca debería ser completamente sólida. Decidió hacer algo que podría costarle su trabajo. Copió las imágenes y las envió anónimamente a 3 destinatarios: un periódico local de Ayacucho, un canal de televisión de Lima especializado en casos sin resolver, y a Lucía Montesinos, cuyo contacto encontró en un viejo artículo de internet sobre la búsqueda de su hermana. No agregó explicaciones, solo las coordenadas, la fecha y hora de grabación, y una frase: «Creo que deberías ver esto». Lucía recibió el correo a las 11 de la noche. Estaba corrigiendo exámenes en su departamento de Miraflores cuando la notificación iluminó su pantalla. Al principio pensó que era spam o algún tipo de broma cruel, como las que había recibido en el pasado de gente enferma que se divertía con el dolor ajeno. Pero cuando abrió el archivo de video y vio las primeras imágenes del dron sobrevolando la cordillera ayacuchana, sintió que su corazón se detenía. Reconoció el paisaje. Había estado ahí docenas de veces. Y cuando el dron enfocó la pared de roca y las figuras aparecieron en pantalla, Lucía dejó caer el bolígrafo que sostenía. Reprodujo el video 37 veces esa noche. No durmió. A las 6 de la mañana ya estaba comprando un boleto de bus a Ayacucho. A las 2 de la tarde estaba en la carretera. A medianoche llegó a la ciudad de su infancia, la ciudad donde su hermana había partido hacia la muerte o hacia algo peor. Y a las 8 de la mañana siguiente estaba golpeando la puerta de la oficina del alcalde provincial, exigiendo que se reabriera la investigación. Pero Lucía no era la única que había visto las imágenes. El video se había vuelto viral en redes sociales locales. Los medios nacionales lo habían recogido. En cuestión de días, el caso de la expedición Huamanga estaba de nuevo en primera plana después de 22 años de silencio. Y con la atención mediática llegó algo que ninguna investigación oficial había logrado en 2 décadas: testimonios nuevos. Un anciano de la comunidad de Quinua, llamado Fortunato Quispe, de 84 años, se presentó ante las cámaras de televisión con una confesión que había guardado por más de 2 décadas. Fortunato era el padre de Sebastián Quispe, uno de los guías desaparecidos. Durante 22 años había vivido con un peso en el alma, y ahora, viendo las imágenes del dron, decidió que era momento de hablar. Fortunato contó que 3 días antes de que la expedición partiera, su hijo Sebastián había ido a visitarlo. Estaba nervioso, inquieto. Le confió que Diego Mercado les había mostrado algo: un mapa antiguo, supuestamente obtenido de archivos coloniales en el Cusco, que detallaba no solo la ubicación de túneles bajo el Rasuwilka, sino también instrucciones específicas sobre cómo acceder a lo que el mapa llamaba la cámara de transformación. Sebastián no entendía qué significaba eso, pero Mercado estaba obsesionado. Decía que dentro de esa cámara los incas realizaban rituales para comunicarse con sus ancestros, que había evidencia de tecnología que la ciencia moderna no podía explicar, que quien quiera que documentara eso cambiaría la historia de la humanidad. Fortunato le suplicó a su hijo que no fuera. Le recordó las advertencias de sus abuelos sobre el Rasuwilka. Le habló de las historias de gente que entraba y nunca salía, o que salía cambiada, hablando en lenguas antiguas, con memorias que no eran suyas.
Sebastián le prometió que tendría cuidado, que si algo parecía peligroso, se retiraría. Pero Fortunato sabía que su hijo necesitaba el dinero que Mercado ofrecía, y sabía que la curiosidad es más fuerte que el miedo. Esa fue la última conversación que tuvieron. Cuando Sebastián desapareció, Fortunato guardó silencio sobre el mapa y sobre las verdaderas intenciones de Mercado, porque temía que si hablaba, las autoridades sellarían la montaña para siempre y su hijo nunca podría salir. Pero 22 años de silencio no habían traído a Sebastián de regreso. Y ahora, viendo esas figuras moviéndose dentro de la roca, Fortunato sentía que tal vez su hijo estaba intentando comunicarse. El testimonio de Fortunato cambió todo. Las autoridades no pudieron ignorarlo. Se formó una comisión especial que incluía al Ministerio de Cultura, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y representantes de las comunidades locales. Se autorizó una nueva expedición al Rasuwilka, esta vez con tecnología moderna, escáneres de radar de penetración terrestre, drones equipados con cámaras térmicas, equipos de espeleología profesional de nivel internacional. El objetivo era claro: determinar si había espacios internos en la montaña donde pudieran estar las figuras captadas por el dron. Y si era posible, encontrar alguna evidencia de qué le había sucedido a la expedición Huamanga. La nueva expedición partió en mayo de 2024. Lucía Montesinos insistió en acompañarlos. Los organizadores inicialmente se negaron, citando protocolos de seguridad. Pero Lucía amenazó con ir por su cuenta y las autoridades, temiendo que se pusiera en peligro, finalmente aceptaron con la condición de que permaneciera en el campamento base y no participara en descensos a cuevas o túneles. El equipo estableció campamento al pie del Rasuwilka un martes de mayo. Esa primera noche, mientras los técnicos calibraban equipos y los geólogos revisaban datos preliminares, Lucía no pudo dormir. Salió de su tienda y miró hacia la montaña. La luna llena iluminaba sus contornos rocosos, y por un momento, solo un momento, Lucía creyó ver una luz tenue moviéndose en la pared vertical donde el dron había captado las figuras. Una luz que parpadeaba como una linterna, o como una señal. Los escáneres de radar revelaron algo extraordinario. Bajo la aparente solidez del Rasuwilka existía un complejo sistema de cavernas mucho más extenso de lo que Mercado había calculado. No 15 kilómetros, más de 40. Y las cavernas no eran completamente naturales. Había secciones claramente excavadas, con túneles que seguían patrones geométricos precisos. Más inquietante aún, los escáneres térmicos detectaron anomalías de temperatura en ciertas áreas internas, puntos donde el calor era significativamente más alto que el ambiente circundante, como si algo dentro de la montaña generara su propia energía. El jefe de la expedición, un geólogo francés llamado Michel Beaumont, especialista en sistemas de cuevas andinas, admitió en una conferencia de prensa que los hallazgos eran geológicamente inusuales. Cuando un periodista le preguntó si creía que las figuras del video del dron eran reales, Beaumont dudó antes de responder. Finalmente dijo: «Hasta que no entremos y veamos con nuestros propios ojos, no puedo confirmar ni descartar nada, pero les diré esto. En 30 años de carrera explorando cuevas en 5 continentes, nunca había visto lecturas térmicas como estas. Algo está pasando dentro de esa montaña y vamos a descubrir qué es». La entrada a los túneles fue localizada exactamente donde las fotografías de Paula Montesinos la habían mostrado 22 años atrás. Beaumont y su equipo tardaron 2 días en despejar los escombros del colapso que el capitán Palacios había provocado en 2002. Y cuando finalmente abrieron un pasaje, lo primero que encontraron
los dejó sin palabras. La advertencia «No entren» seguía ahí, escrita en carbón sobre la piedra, tan fresca como si hubiera sido trazada ayer. En un ambiente subterráneo, protegida de lluvia y viento, la inscripción se había preservado perfectamente. Era un mensaje congelado en el tiempo. Beaumont organizó equipos de descenso en turnos de 6 horas. Llevaban comunicación constante por radio, sensores de gases tóxicos, sistemas de GPS subterráneo y órdenes estrictas de no separarse bajo ninguna circunstancia. El primer equipo descendió el túnel principal hasta la cámara circular que Palacios había encontrado. Las 7 piedras seguían ahí, dispuestas en círculo. Pero algo había cambiado. Los nombres grabados en las piedras ya no eran 7, eran 8. El octavo nombre, grabado con la misma precisión milimétrica que los demás, decía Héctor Palacios. El capitán Palacios había muerto 6 años atrás en un accidente de tráfico en Lima. Nunca había regresado al Rasuwilca después de 2002. Y sin embargo, su nombre estaba ahí, grabado en piedra antigua, como si la montaña supiera que algún día él también le pertenecería. Desde la cámara circular partían 5 túneles adicionales. Los equipos de exploración se dividieron, cada uno tomando una ruta diferente. El túnel del noroeste descendía en espiral durante casi 200 metros antes de llegar a otra cámara, esta más pequeña, con paredes cubiertas de inscripciones en quechua. Los lingüistas que acompañaban la expedición tradujeron fragmentos. Los que buscan conocimiento eterno deben dejar atrás su tiempo. La piedra recuerda lo que la carne olvida. Entrar es fácil, salir requiere sacrificio. El túnel del sureste llevaba a un abismo natural que los escáneres no habían detectado. Cuando el equipo iluminó el vacío con reflectores de alta potencia, pudieron ver que el abismo descendía más allá de donde la luz alcanzaba. Y en las paredes del abismo había plataformas talladas como escalones de gigantes, descendiendo en espiral hacia la oscuridad. Lanzaron una sonda con cámara que descendió 150 metros antes de que el cable se cortara. Las últimas imágenes que transmitió mostraban algo en el fondo del abismo. Estructuras, edificios, una ciudad subterránea que no debería existir. Pero fue el túnel del este el que reveló la verdad sobre la expedición Huamanga. Después de un descenso de 3 horas por pasajes cada vez más estrechos, el equipo llegó a una cámara que parecía haber sido habitada recientemente. Había restos de equipo de campamento, mochilas deterioradas pero reconocibles, linternas con pilas corroídas. Y en una esquina, cuidadosamente apilados, había 7 cuadernos de campo. Lucía Montesinos insistió en que se los trajeran de inmediato. Cuando abrió el primero y reconoció la letra de su hermana Paula, comenzó a llorar. Los cuadernos documentaban los primeros 8 días de la expedición dentro de la montaña. Cada miembro del equipo había escrito entradas, fechadas meticulosamente. Las primeras eran técnicas, emocionadas. Describían maravillas arquitectónicas, túneles que parecían no tener fin, cámaras con pinturas murales que mostraban civilizaciones que habían habitado esos espacios mucho antes de los incas. Tecnología que no comprendían, sistemas de ventilación que funcionaban sin fuentes de aire aparentes, fuentes de agua que fluían contra la gravedad, piedras que emitían luz propia. Pero alrededor del día 5, el tono de las entradas cambió. Diego Mercado escribió: «Hemos perdido la noción del tiempo. Los relojes se detienen, las brújulas giran sin rumbo, y tenemos la sensación de que no estamos solos aquí, de que algo nos observa desde las sombras que nuestras linternas no alcanzan». En el día 6, Paula escribió: «Javier ha comenzado a hablar en quechua. No lo habla,
nunca lo estudió. Pero las palabras salen de su boca con fluidez perfecta. Dice cosas sobre ancestros que lo llaman, sobre una transformación necesaria. Carmen está asustada, todos lo estamos. En el día 7, Sebastián Quispe escribió en un español mezclado con quechua: los antiguos siguen aquí, nunca se fueron, solo cambiaron de forma, se hicieron uno con la piedra, y ahora nos ofrecen lo mismo. Vida eterna, conocimiento infinito, pero el precio es dejar de ser quienes éramos. Diego quiere aceptar, dice que es el descubrimiento más importante de la historia. Paula quiere salir, yo quiero salir, pero no recordamos el camino de regreso. La última entrada era del día 8, escrita por Paula con letra temblorosa. Diego, Javier y Carmen se adentraron más profundo. No quisieron escuchar. Decían que podían escuchar voces cantando en las profundidades, voces que prometían mostrarles secretos del universo. Los 3 guías y yo intentamos seguirlos para traerlos de vuelta, pero los perdimos. Los túneles cambian, juro que cambian. Un pasaje que tomamos hace 1 hora ya no está donde debería estar. Hemos decidido dejar estos cuadernos aquí, en esta cámara que al menos podemos reconocer. Si alguien nos encuentra, que sepa que no fue un accidente. Elegimos entrar, y la montaña no nos deja salir. Pero no nos ha matado, nos está transformando. Puedo sentirlo. Algo crece dentro de nosotros, memoria que no es nuestra. Pensamientos en idiomas que no conocemos. No sé cuánto tiempo más seremos nosotros mismos. Si encuentran esto, díganle a mi hermana Lucía que lo siento, que la amo, y que si algún día ven figuras moviéndose en esta montaña, tal vez una de ellas sea yo, pero ya no seré Paula. Seré parte de algo más antiguo, algo eterno, algo que la piedra siempre ha guardado. No había más entradas. Los cuadernos posteriores estaban en blanco. Michel Beaumont ordenó evacuación inmediata. El descubrimiento de los cuadernos, las inscripciones, las anomalías térmicas, la ciudad en el abismo, todo apuntaba a que el Rasuwilca era mucho más que una montaña. Era un lugar donde las leyes naturales se doblaban, donde el tiempo funcionaba diferente, donde algo antiguo y consciente residía en la piedra. Pero cuando los equipos intentaron retirarse, descubrieron lo que Paula había escrito. Los túneles cambiaban. Pasajes que habían marcado cuidadosamente con pintura fluorescente ya no conducían a donde debían. El equipo del túnel este tardó 9 horas en encontrar la salida cuando el ascenso debería haber tomado 3. Durante esas 9 horas, reportaron escuchar voces, cantos en quechua antiguo, y uno de los espeleólogos, un chileno llamado Patricio Reyes, comenzó a hablar en un idioma que nadie reconoció, sus ojos vidriosos, repitiendo una frase una y otra vez. La piedra recuerda, la piedra llama, los que entran deben quedarse o pagar con memoria. Todos salieron. Pero Patricio Reyes tuvo que ser sedado y evacuado en helicóptero. En el hospital de Ayacucho, los médicos no pudieron explicar su condición. No era trauma, no era psicosis. Era como si parte de su mente hubiera sido reemplazada por algo más. Hablaba español, pero entre frases normales, insertaba palabras en quechua arcaico que describían rituales de transformación, de cómo los antiguos sacerdotes incas se fundían con la piedra para alcanzar inmortalidad, de cómo el Rasuwilca era un portal a un estado de existencia diferente. Las autoridades sellaron la montaña, esta vez no con explosivos, sino con concreto armado y placas de acero. Colocaron señales de peligro en quechua y español. Establecieron un perímetro de exclusión de 3 kilómetros y clasificaron toda la información recopilada durante la expedición como confidencial por razones de seguridad nacional. Pero las imágenes del dron siguen circulando y cada cierto tiempo
Alguien reporta haber visto luces moviéndose en la pared del Rasuwilka, o figuras que caminan dentro de la piedra sólida, como fantasmas atrapados entre dimensiones, o escuchar cantos que emergen de las rocas en noches de luna llena. Lucía Montesinos tiene ahora los cuadernos de su hermana. Lee la última entrada cada noche antes de dormir. Y a veces, cuando cierra los ojos, jura que puede escuchar la voz de Paula llamándola desde algún lugar profundo, desde algún lugar que ya no es completamente de este mundo, diciendo: estoy aquí, estoy en todas partes. La piedra me recuerda, y algún día, cuando estés lista, podrás venir y ser recordada también. ¿Qué crees que le sucedió realmente a la expedición Huamanga? ¿Fue un fenómeno psicológico colectivo, gases alucinógenos en túneles mal ventilados? ¿O hay verdaderamente algo dentro del Rasuwilka que transforma a quienes se atreven a buscarlo? Si esta historia te ha intrigado, suscríbete a Ecos del Silencio, activa las notificaciones, comparte con quienes se atreven a cuestionar lo imposible. Porque mientras el Rasuwilka siga ahí, sellado pero no silencioso, siempre habrá más preguntas que respuestas. Y tal vez, solo tal vez, las figuras que se mueven dentro de la montaña están esperando que alguien más las escuche. Hasta el próximo misterio. Que el silencio te proteja, pero la curiosidad te guíe.